Me llamo Javier Aguirre. Pero en el mundo del que vengo, el único nombre que importaba, el que se susurraba con una mezcla de miedo y respeto, era mi apodo: el Martillo. Tengo 48 años, aunque siento como si hubiera vivido 3 vidas y las 3 hubieran terminado mal. Los últimos 15 años, la flor de mi adultez, los he pasado en esta caja de concreto y acero. Una tumba para vivos en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Aquí no hay nombres, solo números. El mío es el 77901. Cumplo 2 cadenas perpetuas consecutivas, que es la forma burocrática de decir que el único modo en que saldré de aquí será en una bolsa de plástico. Serví casi una década en las fauces del monstruo, primero en las filas del Cártel del Golfo, y luego, cuando la correa se rompió, por obligación y supervivencia, con su brazo armado. La creación más sanguinaria que ha parido mi país, los Zetas. Fui un simple soldado, después un sicario con reputación, y finalmente, el jefe de una célula operativa. Vi nacer al monstruo desde sus entrañas. Lo vi alimentarse de la sangre de sus enemigos y, al final, lo vi enloquecer y devorar a sus propios creadores en un festín de traición y paranoia. Y hoy, desde este lugar donde el sol es apenas un rumor y el tiempo se mide en el eco de mis propios pasos, he decidido romper el juramento de silencio que me ha mantenido vivo y muerto al mismo tiempo. No lo hago buscando el perdón de Dios o de los hombres. Para gente como yo, el perdón es una moneda que perdió su valor hace mucho. Lo hago porque el silencio se ha vuelto más pesado que estas paredes, porque me está matando más rápido que la condena. Todo lo que ustedes creen saber sobre el poder del Cártel del Golfo en su apogeo, todo lo que han leído en los periódicos o visto en las narcoseries sobre Osiel Cárdenas Guillén, el famoso mata amigos, es una puta mentira. Es la fachada, el circo de 3 pistas con payasos sangrientos que montaron para que todos miraran hacia el escenario principal, para que aplaudieran el espectáculo de violencia. Pero la función de verdad, la que movía los hilos no solo del narcotráfico, sino de la economía y la política de medio país, ocurría tras bambalinas, en la oscuridad, en salones donde no se hablaba a gritos ni se disparaban cuernos de chivo. Osiel nunca fue la cabeza de la serpiente, jamás. Él era el rostro público, el puño de acero que golpeaba la mesa, el hombre del espectáculo grotesco, sí. Pero el cerebro, el verdadero poder, el dueño del tablero de ajedrez donde Osiel y todos nosotros no éramos más que peones, siempre estuvo en otro lado. Un poder que no vestía botas vaqueras ni camisas de seda Versace. Un poder que vestía un uniforme verde olivo impecablemente planchado y portaba las insignias doradas del gobierno de la República Mexicana. Seguro se estarán preguntando, con toda la razón del mundo, ¿cómo un tipo como yo, un mecánico de Reynosa cuyo mayor sueño era tener su propio taller, un lugar limpio, con herramientas bien ordenadas y el olor a grasa y gasolina, termina siendo una pieza en un juego tan macabro y retorcido? Como un hombre que sabía de carburadores y transmisiones, aprende a tasar una vida humana y a apagarla con la misma frialdad con que se cambia una bujía. Les aseguro que no fue la ambición. No fue el deseo de poder, ni la seducción del dinero fácil. Fue algo mucho más primario y visceral. Fue el olor a antiséptico y a muerte contenida de un hospital público. Fue mi hija, Sofía, mi única hija. Tenía apenas 7 años, toda la vida por delante. Cuando los doctores finalmente le pusieron un nombre elegante y cruel al fantasma que le robaba el color de las mejillas y la energía de sus juegos: leucemia linfoblástica aguda.
Las palabras del médico rebotaban en las paredes blancas del consultorio, frías, técnicas. Habló de un tratamiento experimental, la única oportunidad real que tenía, disponible solo en un hospital especializado en Houston, Texas. Luego mencionó el costo. La cifra tenía tantos ceros que dejó de parecer dinero y se convirtió en una burla, en un muro imposible de escalar. Vendí el taller por el que había trabajado desde los 15 años. Vendí la camioneta. Vendí los muebles de la casa. Mi esposa y yo juntamos cada centavo que teníamos ahorrado. Cuando contamos todo, no era ni una gota en el océano que necesitábamos cruzar. La desesperación es un ácido que te quema por dentro, lentamente. Te corroe la lógica, te disuelve los principios, te borra las líneas que siempre creíste firmes entre el bien y el mal. Al final, no queda nada. Solo una cosa: la necesidad cruda, animal, de salvar a tu cría. Un primo lejano, al que apenas veía, me escuchó en una reunión familiar. Se acercó y me dijo en voz baja que conocía a un hombre, un tal Chino, que ayudaba a gente con problemas serios, gente desesperada. Es un hombre de negocio serio, me dijo. Fui a verlo a una bodega en las afueras de la ciudad. El lugar olía a llanta quemada, a aceite rancio y a algo más. Algo que reconocí después: el olor del miedo. El Chino era un hombre bajo y corpulento, con unos ojos pequeños y rasgados que no parpadeaban. Le conté mi historia, la voz quebrada, la humillación a flor de piel. No me miró con lástima, ni siquiera con interés. Me miró con el ojo frío y calculador de un carnicero que evalúa una res. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo rato. Luego, con una media sonrisa, me dijo: «El dinero no es problema, compa. Para un padre que lucha por su hija, el dinero no es problema. El patrón es generoso con los amigos. Pero la amistad, esa se demuestra con hechos, no con palabras». Me ofreció el doble de lo que necesitaba para el tratamiento completo de Sofía. El doble. El aire se me fue de los pulmones. A cambio, un solo favor: un viajecito a Miguel Alemán. Tenía que llevar una camioneta nueva y entregarla en un punto específico. Nada más. Un mandado, lo llamó él. En mi cabeza, la voz de mi padre. Un hombre honesto que murió con las manos llenas de grasa y el corazón tranquilo. Me gritaba que saliera corriendo de ahí. Pero la imagen de Sofía, pequeña y pálida en esa cama de hospital, gritaba mucho más fuerte. Acepté. Me convencí a mí mismo de que sería una sola vez. Un pacto con el diablo, sí, pero uno solo. Pagaría el precio. Salvaría a mi hija y luego desaparecería, volvería a mi vida. Qué ingenuo fui. En ese mundo no entras una sola vez. Una vez que cruzas esa puerta, ellos la cierran con llave por detrás de ti y tiran la llave a lo más profundo del infierno. La camioneta era una Cheyenne del año, color negro, tan brillante que parecía un trozo de noche pulida. Los vidrios estaban tan oscuros que se tragaban la luz del sol. El Chino me entregó las llaves, un fajo de billetes para los gastos y un teléfono. Un Nextel de esos que sonaban como un pato rabioso. Conduce y no preguntes. Te llamarán. Y hagas lo que hagas, no te detengas por nadie que no se identifique como el halcón. La carretera a Miguel Alemán es una cicatriz de asfalto tendida sobre el desierto. Un tramo solitario donde el calor deforma el horizonte y cualquier coche detenido en el arcén es una amenaza potencial. Conducía con las manos sudorosas pegadas al volante, el corazón golpeándome las costillas como un animal enjaulado.
Cada kilómetro se sentía como una eternidad. A mitad de camino, en medio de la nada, el Nextel graznó. Una voz que no conocía, seca y cortante como el cristal roto, me ordenó salir de la carretera en la siguiente brecha y tomar un camino de terracería. Verás un mezquite seco en forma de cruz. Ahí te detienes. La boca se me secó. Esto no era lo acordado. A unos 2 kilómetros por el camino polvoriento vi el mezquite, y junto a él otra camioneta, una Lobo vieja y maltratada. No era una entrega, era una emboscada. Supe que me habían usado como cebo en el mismo instante en que apagué el motor. Apenas puse el pie en el suelo, el infierno se desató. El silencio del desierto fue destrozado por el tableteo inconfundible de los cuernos de chivo. Eran contras. Gente del cártel de Sinaloa que le disputaba la plaza al Golfo. Las balas impactaban contra la carrocería de la Cheyenne con un sonido metálico y sordo. Reventaron los vidrios en una lluvia de cristales. Me tiré al suelo, arrastrándome detrás de una llanta. El instinto de supervivencia borrando cualquier pensamiento racional. Los 2 tipos que me esperaban en la Lobo cayeron en los primeros segundos, sus cuerpos sacudidos por la metralla. Estaba solo, con el corazón a punto de salírseme por la boca. La adrenalina es una droga extraña. Te congela el miedo y te da una claridad de pensamiento aterradora. Espié por debajo de la camioneta. Eran 4. Se acercaban con confianza, caminando entre los matorrales, pensando que el trabajo estaba hecho. En ese momento de pánico, recordé las palabras de El Chino. Por si las moscas. Había señalado la guantera. La abrí. Dentro, envuelta en un trapo grasiento, había una pistola, una Beretta 9mm, pesada y fría. Jamás en mi vida había disparado a una persona. Pero en ese momento, esos hombres no eran personas. Eran 4 obstáculos entre mi hija y su medicina. El amor de un padre puede convertir a un cordero en un lobo. Salí de mi cobertura disparando sin apuntar, a lo loco, más para hacer ruido y obligarlos a cubrirse que con la esperanza de darles. El retroceso del arma casi me rompe la muñeca. Una de mis balas, por pura suerte, encontró el hombro de uno de ellos. Su grito de dolor me dio los 2 segundos que necesitaba. En esa pausa, me di cuenta de algo crucial. Su camioneta, la Lobo vieja, la habían dejado encendida. Era mi única salida. Corrí hacia ella en zigzag, agachado, mientras los otros 3, ya recuperados de la sorpresa, me disparaban. Las balas levantaban nubes de polvo a mis pies, silbando junto a mis oídos como insectos mortales. Me lancé de cabeza al asiento del conductor. Pisé el acelerador a fondo. La camioneta patinó en la tierra suelta y luego arrancó, levantando una cortina de polvo. Pero no escapé. En un impulso que no supe de dónde salió, giré el volante bruscamente. Di la vuelta y, con el pie hundido en el acelerador, embestí su posición. El golpe fue brutal, un estruendo de metal retorcido y huesos rotos. Uno de ellos voló por los aires como un muñeco de trapo. Los otros 2, aturdidos y desorientados, empezaron a disparar a ciegas contra la cabina. Arranqué de nuevo, esta vez en reversa. Metí primera y me perdí a toda velocidad en el laberinto de caminos de tierra, sin mirar atrás. Conduje por lo que pareció una eternidad, sin saber a dónde iba. Con el cuerpo temblando de forma incontrolable y el sabor a pólvora y a bilis en la boca. Finalmente, cuando el motor empezó a sobrecalentarse, me detuve. El silencio era total. Y entonces, el Nextel volvió a sonar. Era la misma voz cortante. ¿Estás vivo, Martillo? ¿Martillo? Pensé.
Fue la primera vez que escuché ese apodo. Sí, logré decir con un hilo de voz. Hubo una pausa. La mercancía. Mierda. La mercancía. Recordé que en la caja de la Cheyenne, bajo una lona, había unas cajas de cartón. Regresé por el mismo camino, con el terror de encontrármelos de nuevo, o peor, de que hubieran pedido refuerzos. Pero no había nadie. Solo los 4 cuerpos tirados en el polvo, la Cheyenne destrozada y el silencio pesado del desierto. Las cajas estaban intactas. Las abrí con un cuchillo. Eran ladrillos de cocaína, perfectamente empaquetados. Las cargué en la Lobo, manchándome las manos con la sangre de uno de los muertos que había caído cerca de la batea. Seguí las nuevas instrucciones de la voz. Me llevaron a un rancho que no habría encontrado ni con un mapa. Un hombre alto, de unos 50 años, con la cara curtida por el sol y una mirada vacía que no mostraba absolutamente nada. Me esperaba junto a un corral. Vestía ropa de trabajo, pero se movía con una disciplina que no era de un ranchero. Era el comandante Sombra. Tomó el teléfono, escuchó un momento sin decir una palabra, y luego colgó. Me miró fijamente, como si estuviera leyendo mi interior. El chino dice que eras mecánico. Pero los de la radio dicen que tienes más huevos que un toro de lidia y que piensas rápido. No solo salvaste la carga, te chingaste tú solo a 4 de los de Chapo. El patrón quiere conocerte. Ese fue mi bautismo de fuego. No había vuelta atrás. Me había graduado de un examen que ni siquiera sabía que estaba presentando. Mi vida como Javier Aguirre, el mecánico de Reynosa, había terminado esa tarde en el desierto, entre el polvo y la sangre. Había nacido el martillo. En los meses siguientes, me convertí en la sombra del comandante Sombra. Su nombre real era Arturo, un exteniente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, uno de los Zetas originales. Los desertores que Osiel Cárdenas había reclutado como su guardia personal. Sombra no hablaba mucho. Enseñaba con el ejemplo. Se movía con la precisión silenciosa de un depredador, y su capacidad para la violencia era tan metódica como aterradora. Bajo su tutela, aprendí el verdadero negocio. No se trataba solo de mover droga. Se trataba de controlar territorios, voluntades, vidas. Aprendí a levantar gente sin dejar rastro, a interrogar usando el miedo como un bisturí, a calentar la plaza para desestabilizar a los rivales, a enfriar a los que se convertían en un problema. Aprendí que una amenaza bien colocada a la familia de un policía valía más que un soborno, y que el miedo era una herramienta mucho más efectiva y duradera que las balas. El dinero para el tratamiento de Sofía fluía sin problemas, depositado puntualmente en una cuenta en el extranjero. Mi hija mejoraba, pero el precio era mi alma, pagada en cuotas diarias de sangre, crueldad y obediencia ciega. Me repetía a mí mismo que lo hacía por ella, que cada acto atroz era una medicina que compraba su vida. Era la única mentira que me permitía mirarme al espejo por las mañanas. En mi ignorancia, yo creía que estaba en la cima de la cadena alimenticia criminal, obedeciendo directamente al león más grande de la selva. Osiel Cárdenas Guillén. Qué equivocado estaba. La revelación, el momento en que se corrió el velo y vi el verdadero rostro del poder. Llegó una noche de tormenta eléctrica en la sierra. Sombra me recogió en persona en una Suburban blindada, algo completamente inusual. Junta importante. Vas a venir conmigo. Cállate, miras y aprende. Y lo que veas esta noche, te lo tragas y lo entierras.
me dijo con una seriedad que me heló la sangre. Condujimos por horas, dejando atrás las carreteras pavimentadas, adentrándonos en caminos de tierra que parecían no llevar a ninguna parte. Finalmente, llegamos a un rancho enclavado en un valle oculto, un lugar que no aparecía en ningún mapa. La seguridad era algo que nunca había visto. No eran los sicarios de siempre, con sus ropas de marca y sus cadenas de oro. Eran hombres con cortes de pelo militares, chalecos tácticos, armados con fusiles de asalto G-36 y Herstal S-CAR, equipo que solo usaban las fuerzas especiales del ejército. Se movían en patrullas coordinadas, comunicándose por radio con códigos militares. Dentro de la casa principal, en un salón con una enorme chimenea y cabezas de animales disecados en las paredes, estaban todos. La plana mayor del cártel del Golfo y de los Zetas, Osiel Cárdenas, arrogante y ruidoso como siempre. A su lado, su hermano Tony Tormenta. En un rincón, silencioso y observador, Heriberto Lascano, el Lasca, el Z3, la personificación de la muerte. Y a su lado, Miguel Treviño Morales, el C40, con su mirada sádica y su sonrisa torcida. La élite del terror de México, reunida en una misma sala. Y estaban nerviosos. No era el nerviosismo de antes de una batalla. Era la ansiedad de unos empleados esperando al jefe. Yo me quedé junto a la puerta, intentando ser invisible, como Sombra me había ordenado. Esperaban a alguien. Media hora después, el estruendo de un helicóptero rompió el sonido de la lluvia. Me asomé por una ventana. No era uno de los helicópteros del cártel. Era un Black Hawk negro, sin insignias, del ejército mexicano. Aterrizó en el patio con una precisión increíble. De él descendieron 4 soldados de élite que aseguraron el perímetro. Y detrás de ellos, un hombre. No era un narco. No era un político. Era un hombre de unos 60 y tantos años, delgado, con el pelo cano perfectamente peinado, vestido con un traje sastre de un corte que gritaba poder y dinero. Caminaba con una calma y una autoridad que empequeñecía a todos en la sala. Osiel Cárdenas, el hombre que hacía temblar al gobierno, el capo más buscado, se puso de pie de un salto y casi hizo una reverencia. «General, buenas noches. Bienvenido», dijo con una voz que yo nunca le había oído. Una voz sumisa. El hombre, a quien llamó General Arturo Valdés, ni siquiera lo miró. Pasó a su lado y se sentó en la cabecera de la mesa de caoba, el lugar que siempre ocupaba Osiel. El silencio en la sala era absoluto. Yo estaba estratégicamente colocado cerca de una puerta entreabierta que daba a un pequeño estudio, y desde ahí pude escuchar fragmentos claros de la conversación. No hablaban de rutas de droga ni de cargamentos. Hablaban de estabilidad política regional, de eliminar focos de insurgencia social en Oaxaca, de garantizar el corredor energético para la inversión extranjera, de reasignación de recursos federales para asegurar la frontera sur. Valdés hablaba con la voz pausada y fría de un estratega, y los capos más temidos de México asentían como niños regañados en la oficina del director. Lascano, el sicario más brutal que he conocido, parecía un simple empleado recibiendo órdenes de su jefe. El general Valdés les estaba dando una lista de objetivos que no tenían nada que ver con el narco. Un líder sindical que organizaba huelgas en los puertos. Un periodista de investigación que hurgaba en contratos públicos. Un alcalde en la sierra de Minoneset. Guerrero que no quería cooperar con un proyecto minero. Eran objetivos del Estado, ejecutados con los recursos y la brutalidad del cártel.
En ese instante, con la lluvia golpeando las ventanas y el olor a tierra mojada y a miedo en el aire, lo entendí todo. El cártel del Golfo, los Zetas, no eran un imperio criminal que desafiaba al gobierno. Eran una herramienta del gobierno, o, para ser más preciso, de una facción oscura y todopoderosa dentro de la élite militar y política, liderada por ese hombre. Osiel era el gerente de la franquicia de la violencia, el encargado de ensuciarse las manos y de llevarse la atención de los medios. Pero el dueño del negocio, el verdadero patrón de patrones, era el general Valdés. El narcotráfico era solo una de las divisiones de su portafolio de operaciones encubiertas, la que financiaba todo lo demás. Éramos su escuadrón de la muerte personal, su ejército privado. El frío que sentí en ese momento no tenía nada que ver con la tormenta de afuera. Era el frío de la verdad. Una verdad tan monstruosa que hacía que todo el terror que yo había visto y causado pareciera un juego de niños. Después de esa noche en la sierra, mi estatus dentro de la organización cambió radicalmente. El comandante Sombra, con su astucia de exoficial de inteligencia, me había llevado a esa reunión a propósito. Fue mi prueba final. Al ver que mantuve la boca cerrada, que no hice preguntas estúpidas y que mi rostro no reflejó la conmoción que sentía por dentro, supo que podía confiar en mí para un nivel superior de trabajo. Empezó a asignarme misiones que iban más allá de la violencia pura y dura. Ya no eran solo balaceras contra contras o ejecuciones de soplones. Empecé a operar en la zona gris, en el fango donde el cártel y el Estado se fusionaban en una sola entidad. Mi apodo, el Martillo, cobró un nuevo significado. Ya no era solo por mi supuesta dureza en el campo de batalla, sino por mi capacidad para clavar problemas complejos, para solucionarlos de forma limpia, quirúrgica y, sobre todo, definitiva. Una de mis primeras misiones de este tipo fue en la Ciudad de México. Me enviaron a entregar un maletín de piel, pesado y abultado, al jefe de campaña de un senador muy importante. La reunión no fue en un callejón oscuro, sino en un restaurante de lujo en Polanco. Entre risas, vino caro y platos que no sabía ni pronunciar. Le entregué el maletín con $500,000 en efectivo bajo la mesa. No hubo amenazas, no hubo palabras explícitas. Fue una transacción cordial, casi amistosa. Parecía un simple negocio entre hombres poderosos. Pero yo sabía lo que era en realidad. La compra de un alma, la adquisición de una marioneta en el Senado. En otra ocasión, tuve que levantar a un jefe de la aduana en Nuevo Laredo. El tipo era honesto, una rareza, y había interceptado un cargamento de precursores químicos que venía de Asia y que no pertenecía al cártel, sino a uno de los negocios legales del general. No lo matamos. Eso habría sido ruidoso. Lo llevamos a una casa de seguridad. No lo torturamos con pinzas ni sopletes. Lo sentamos en una silla, le ofrecimos un vaso de agua y le pusimos un proyector. Le mostramos una presentación de diapositivas de alta definición. Eran fotos detalladas de sus hijos, saliendo de la escuela, jugando en el parque, su hija en su clase de ballet. Fotos tomadas esa misma semana. No dijimos una palabra. Al cabo de una hora, el hombre estaba llorando, suplicando. Lo dejamos ir 2 días después. Nunca más tuvimos un solo problema en esa aduana. Me convertí en el hombre de confianza de Sombra para las misiones que requerían más cerebro que plomo, más psicología que brutalidad. Mi trabajo más importante, la operación que me consolidó ante los ojos del verdadero poder, fue la que internamente llamamos Operación Silencio. Un fiscal federal del Asiedo, un hombre llamado Ricardo Montero,
un idealista de esos que todavía creían en la justicia. Había estado investigando una masacre en un pequeño pueblo de Veracruz. La versión oficial, la que salió en todos los noticieros, fue que se trató de un enfrentamiento brutal entre los Zetas y una célula local. La verdad era mucho más sucia. Las víctimas no eran narcos. Eran activistas y campesinos que se oponían a la construcción de un oleoducto por parte de una empresa transnacional de la que, como supimos después, el general Valdés era socio a través de prestanombres. Montero, en su ingenuidad y tenacidad, estaba tirando de un hilo que llevaba directamente al general. La orden vino de arriba, por un canal de comunicación encriptado que solo Sombra usaba. Las palabras eran pocas y precisas. Hay que apagar esa radio, permanentemente. Y tiene que parecer un accidente, sin ruido, sin cabos sueltos. Fue la operación más compleja y meticulosa en la que participé. Durante 2 semanas, un equipo de 6 exmilitares de los Zetas y yo vigilamos cada movimiento de Montero. Su rutina, sus vicios, sus escoltas, sus vulnerabilidades. El plan, según me confesó Sombra, fue diseñado por el propio Valdés. Tenía la precisión de una operación militar. Decidimos actuar cuando Montero tuviera que viajar por tierra a una reunión en Cuernavaca. Conocíamos su ruta, su horario, el tipo de blindaje de sus vehículos. En la carretera federal, en una zona de curvas sin señal de celular, montamos un falso retén militar. Teníamos uniformes oficiales, vehículos clonados del ejército, insignias, todo. Era perfecto. Cuando su convoy de 2 camionetas blindadas se detuvo, actuamos. Usamos un inhibidor de frecuencia de grado militar para bloquear cualquier comunicación por radio o celular. En menos de 30 segundos, sus 4 escoltas estaban muertos, abatidos por tiradores de élite apostados en las laderas. Sacamos a Montero de su vehículo. Estaba aterrorizado, pero era un hombre valiente. Nos miró con desafío. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién los envía?, preguntó, intentando mantener la compostura. Sombra, que supervisaba toda la operación desde un punto elevado a través de unos binoculares, me dio la orden por radio con una frialdad que helaba. Martillo, termina el trabajo. Limpio. Me acerqué a Montero. Me miró directamente a los ojos. En su mirada no vi miedo. Vi indignación. La furia de un hombre bueno que se estrella contra un mal que no puede comprender. En ese instante, no vi a un enemigo. Vi a un hombre que había firmado su sentencia de muerte en el momento en que decidió hacer bien su trabajo en un país donde eso es un pecado capital. Le disparé una vez en la cabeza. Luego, mi equipo colocó cargas de C4 en el motor y el tanque de gasolina de su camioneta. La explosión fue tan masiva que la versión oficial de los peritos fue una catastrófica falla mecánica que detonó el blindaje. Un trágico y lamentable accidente. La investigación del fiscal Ricardo Montero murió con él esa tarde en la carretera. Esa noche, en el rancho, el comandante Sombra me puso una mano en el hombro, un gesto inusual en él. El general está complacido. Transmitió su felicitación. Dice que eres un hombre de recursos, un verdadero solucionador de problemas. En ese momento, por un instante, me sentí poderoso. Me sentí parte de algo importante. Pero no era poder, era la ilusión del poder. Era la misma sensación que debe tener un perro de presa cuando su amo le suelta la correa y le permite morder. El éxito de la Operación Silencio me catapultó a un lugar muy exclusivo y, a la vez, extremadamente peligroso. El círculo íntimo de los que sabían demasiado. El general Valdés era un maestro de la estrategia militar.
Y una de sus reglas de oro era la compartimentación de la información y la eliminación sistemática de cabos sueltos. La gente que le servía, por muy eficiente que fuera, siempre era desechable. Yo, en mi arrogancia, no lo vi venir. Empecé a notar cambios sutiles pero inquietantes. El comandante Sombra, mi mentor, el hombre que me lo había enseñado todo, el único en la organización al que respetaba, se volvió extrañamente paranoico y distante. Dejó de hablar de los trabajos, bebía más de la cuenta y a veces lo sorprendía mirando a la nada con una expresión de profunda amargura. Un día, simplemente desapareció. Pregunté por él. La respuesta oficial, transmitida por uno de los nuevos enlaces, fue que Sombra se había ido a abrir una nueva plaza en Centroamérica, una gran oportunidad. Era una mentira burda. Semanas después, un halcón de bajo nivel, un muchacho que me debía un favor, me confesó borracho y muerto de miedo en una cantina que a Sombra lo habían cocinado. Lo habían citado a una junta, lo desarmaron y lo disolvieron en un tambo con ácido por orden directa de arriba. Su supuesto crimen. Hablaba demasiado cuando bebía, se había vuelto un riesgo. El mensaje era inequívoco y estaba dirigido a gente como yo. El miedo, esa misma herramienta que yo había aprendido a usar con tanta destreza contra otros, ahora se instalaba en mi propia casa, se sentaba a mi mesa. Empecé a dormir con una pistola bajo la almohada. Cada llamada del Nextel, cada orden para una nueva misión, me hacía preguntarme si sería la última. Si en esa reunión me estarían esperando para darme piso. Mi hija, Sofía, gracias a Dios y al dinero manchado de sangre, estaba en remisión. El tratamiento funcionaba. El dinero había comprado su salud. Pero el costo final había sido mi humanidad y, ahora lo sabía con certeza, mi propia vida tenía fecha de caducidad. La sentencia de muerte me llegó de la forma más fría y burocrática posible. En un sobre amarillo tamaño oficio, entregado por un mensajero anónimo en un estacionamiento. No contenía una amenaza escrita, sino una orden, un nuevo objetivo. Era una periodista, una mujer llamada Marcela Durán. Publicaba en un blog independiente, de esos que nadie toma en serio hasta que empiezan a tocar las fibras correctas. De alguna manera, había conseguido los archivos de Montero y había retomado la investigación de la masacre de Veracruz, conectando los puntos entre la empresa del oleoducto, los contratos gubernamentales y la participación de militares de alto rango. El sobre contenía un expediente completo. Su foto, la dirección de su casa, la rutina de su esposo y, lo peor, la escuela y los horarios de sus dos hijos pequeños, un niño de 8 años y una niña de 6. La orden era explícita, escrita a máquina en una hoja sin membrete. Eliminar a la familia completa, incendiar la casa después. Tiene que parecer un robo que salió mal, sin testigos, sin errores. Leí esa orden una y otra vez. Algo dentro de mí, algo que yo creía muerto y enterrado desde hacía mucho tiempo, se rompió. Había matado. Había torturado. Había secuestrado. Había hecho cosas que harían vomitar a un demonio. Pero siempre, en el fondo de mi mente, había una especie de justificación retorcida. Eran rivales, traidores, soplones, gente que estaba metida en el juego. Eran hombres armados que habían elegido ese camino, que conocían las reglas. Pero esto, asesinar a una mujer y a sus 2 hijos pequeños mientras dormían en sus camas, por el crimen de decir la verdad. Miré la foto de los niños, sonriendo, con sus uniformes escolares, chimuelos, y vi a Sofía.
Vi su inocencia, su fragilidad. El general Valdés no solo quería silenciar a la periodista, quería mandar un mensaje de terror absoluto a cualquiera que se atreviera a seguir sus pasos. Y quería usarme a mí, a su martillo de confianza, para clavar el último clavo en ese ataúd. Por primera vez en casi una década de obediencia ciega, mi respuesta fue no. No lo dije abiertamente, claro. Eso habría sido un suicidio instantáneo. Le dije a mi nuevo contacto, un Z apodado El Humo, que la misión era delicada, que necesitaba tiempo para planificarla, que la vigilancia de la casa era complicada y que había que esperar el momento oportuno. Estaba intentando ganar tiempo, buscando desesperadamente una manera de avisarle a ella, de hacerla desaparecer, o de desaparecer yo mismo. Pero ellos no eran estúpidos. Lo supieron de inmediato. La duda, en nuestro mundo, es una confesión de traición. El siguiente sobre que recibí, 2 días después, solo contenía una fotografía. No había ninguna nota, no era necesaria. La imagen era nítida, tomada con un teleobjetivo. Era Sofía, saliendo de su escuela en Houston, comiendo un helado, sonriendo. El mensaje era tan claro como brutal. Haz el trabajo o tu hija pagará el precio de tu desobediencia. Estaba atrapado. Mi vida ya no me pertenecía. Y ahora, la vida de mi hija tampoco. En ese momento, supe que ya estaba muerto. La única pregunta era cómo y cuándo. Si mataba a la periodista y a su familia, el general me eliminaría inmediatamente después, borrando al último cabo suelto de toda la operación Montero Durán. Si me negaba a hacerlo, o si intentaba fallar a propósito, matarían a Sofía para castigarme y luego me cazarían como a un perro. Mi única opción, la única posibilidad remota de sobrevivir y salvar a mi hija, era correr. Correr más rápido y más lejos que el diablo. Tenía un fondo de emergencia, casi $200,000 en efectivo que había ido ahorrando, enterrados en bidones sellados en un punto remoto del desierto. Tenía un juego de pasaportes falsos de buena calidad. Mi plan era simple, casi suicida en su audacia: desenterrar el dinero, volar a Houston con una identidad falsa, sacar a Sofía y a mi esposa del país esa misma noche y llevarlas a algún lugar de Europa donde pudiéramos desaparecer para siempre. Pero subestimé el alcance del general. Su red no era la de un cártel, era la de una agencia de inteligencia estatal. Tenían ojos y oídos en todas partes. En el momento en que desvié mis recursos, en que hice la primera llamada para preparar mi huida, ellos lo supieron. La cacería comenzó. No me perseguían policías federales ni soldados uniformados. Me perseguían los míos, los Zetas, la máquina de matar más eficiente y despiadada del país. Y me conocían. Conocían mis escondites, mis contactos, mi forma de pensar. Era como ser cazado por tu propia sombra. La persecución fue una pesadilla de 3 días. Me movía solo de noche, cambiando de coche robado cada pocas horas, subsistiendo a base de café y miedo. Sentía su aliento en mi nuca a cada instante. Cada sombra parecía una amenaza. Cada coche en el retrovisor un potencial ejecutor. Logré llegar a la frontera, a Matamoros, el último bastión del cártel del Golfo. Era mi última esperanza. Tenía un contacto de la vieja guardia, un hombre que me debía la vida, que me iba a cruzar por el río en una lancha rápida. Era mi única puerta de salida. La cita era en un muelle abandonado en la ribera del río Bravo, a las 3 de la mañana. Llegué 1 hora antes. Moviéndose entre las sombras de las bodegas oxidadas,
sigiloso como un fantasma. Observé desde la distancia. Vi la lancha meciéndose suavemente en el agua oscura. Vi a mi contacto, fumando un cigarrillo, mirando nerviosamente su reloj. Todo parecía en orden, y entonces lo vi. Un pequeño destello, casi imperceptible. Un reflejo de la luna en la lente de una mira telescópica, en el techo de una bodega al otro lado del muelle. Era una trampa. Me estaban esperando para matarme allí, en la oscuridad, junto al agua sucia que representaba mi libertad. Di media vuelta y retrocedí en silencio, el pánico apoderándose de mí. Empecé a correr por las calles oscuras y laberínticas del puerto. Casi de inmediato, escuché los gritos: «¡Ahí va! ¡Se pela el martillo!». Las ráfagas de los rifles de asalto comenzaron a destrozar las paredes de ladrillo a mi alrededor. Era una guerra personal, y yo era el único objetivo. Corría sin rumbo, solo intentando poner distancia, cuando de repente, de la calle principal, aparecieron varias camionetas Suburban negras, derrapando con un chirrido de llantas. Pero no eran del cártel. Tenían sirenas y luces estroboscópicas ocultas en la parrilla. Hombres armados hasta los dientes, con equipo táctico americano, saltaron de ellas gritando en inglés: «DEA, Federal Agents, get down on the fucking ground now». Quedé atrapado, literalmente, entre dos fuegos. Por un lado, los Zetas, mis antiguos hermanos, tratando de cumplir la orden de matarme. Por el otro, los agentes de la DEA bloqueando la única salida. En ese caos de gritos y disparos, lo comprendí. Fue la jugada maestra del general Valdés. Cuando vio que no podía matarme limpiamente sin llamar la atención, decidió entregarme. Me sirvió en bandeja de plata a los americanos. Para la DEA, era un golpe mediático espectacular. La captura de El Martillo, un jefe de sicarios de alto nivel del cártel del Golfo. Para el general, era la solución perfecta, elegante en su crueldad. Un hombre muerto no habla, pero un hombre capturado por los gringos puede ser muy útil. Sabía que yo negociaría, que entregaría a la estructura visible del cártel, a Ociel, a Treviño, a Lascano, a todos sus socios que se habían vuelto demasiado poderosos e incómodos. A cambio de una sentencia reducida y protección para mi familia, yo mismo limpiaría la organización de sus rivales internos. Y lo más importante, mantendría el nombre del general Arturo Valdés fuera de cualquier conversación, de cualquier expediente. Caí en la trampa como un principiante. Rodeado, sin salida, con las luces de la DEA cegándome y las balas de los Zetas silbando cerca, tiré mi arma. Mientras los agentes me tiraban al suelo y me ponían las esposas con una brutalidad profesional, alcancé a ver a uno de los Zetas, un comandante que conocía bien, a unos 100 metros de distancia. Estaba hablando por un radio, observándome. No parecía frustrado por haber fallado en matarme. Parecía satisfecho. Asintió levemente, como si dijera: «Misión cumplida». El trabajo estaba hecho. No me habían matado. Me habían entregado. Y aquí estoy, en esta celda, en el final del camino. El resultado de todas mis decisiones. Hice exactamente lo que el general Valdés predijo que haría. Cooperé. Me convertí en testigo protegido. Canté como un pájaro. Les di a los americanos lo que querían saber y más. Les di rutas, casas de seguridad, nombres, operaciones, redes de lavado de dinero. Mi testimonio, junto con el de otros, ayudó a desmantelar gran parte de la estructura de mando del cártel del Golfo y de los Zetas.
Ayudé a encerrar a docenas de hombres, incluyendo a los grandes capos que todos ustedes conocen por las noticias. Cumplí mi parte del trato. Y ellos cumplieron la suya. Mi esposa y Sofía entraron en el programa de protección. Les dieron nuevas identidades, una nueva vida en un lugar donde nadie las encontraría. Pero en todas mis declaraciones, en cientos de horas de interrogatorios, nunca pronuncié el nombre del general Arturo Valdés. Durante años, incluso aquí dentro, el miedo a su poder, a su alcance casi sobrenatural, me mantuvo en silencio. Sabía que, aunque yo estuviera encerrado, él podía encontrar la manera de hacerle daño a mi hija. Pero el tiempo, al final, es el único enemigo invencible. Pasa para los sicarios y también para los generales. Hace unos meses, a través de un canal de información que me tomó años y muchos favores construir desde aquí dentro, me llegó la noticia. El general Arturo Valdés murió. No en una balacera, no en una traición. Murió de cáncer de páncreas, en su cama, en su mansión, rodeado de su familia. Murió honrado como un héroe de la patria, con una pensión del gobierno y una bandera cubriendo su ataúd. Un pilar de la sociedad. Y esa es la única razón por la que hablo ahora. Porque el monstruo principal está muerto. Pero el sistema que lo creó, la hidra de corrupción que le dio poder, sigue viva y tiene muchas otras cabezas. Mi vida ya no tiene valor. Sofía es una mujer ahora. Vive con otro nombre en otro país. Me han dicho que es feliz. Está a salvo. Pero antes de que el silencio de esta tumba me consuma por completo, antes de convertirme solo en el número 7 tenía que contar la verdad. No por mí. No busco redención. Para hombres como yo, no hay cielo ni infierno. Solo este purgatorio de concreto y arrepentimiento. Lo hago por ustedes. Por los jóvenes de Reynosa, de Tijuana, de Culiacán, de cualquier barrio jodido de México, donde ven las camionetas de lujo, las armas chapadas en oro y escuchan los corridos que glorifican esta vida de mierda. Y piensan que eso es poder, que eso es respeto. Escúchenme bien, cabrones. No hay poder. Eres una herramienta, un peón desechable en un juego cuyas reglas nunca entenderás. El narco no te da poder. Te lo alquila por un tiempo. Y el alquiler se paga con tu alma, con tu libertad y con la vida de la gente que amas. Los monstruos que ven en las noticias. Los encapuchados con sus cuernos de chivo y sus mensajes sangrientos, son solo los perros de caza. Los verdaderos dueños del circo, los verdaderos monstruos, visten trajes caros, se sientan en juntas directivas de grandes empresas y ocupan escaños en el gobierno. Ellos son los que se benefician de cada muerto, de cada gramo de droga, de cada gota de sangre derramada en las calles. Si alguna vez esa vida les parece atractiva, si el brillo del dinero fácil los tienta, acuérdense de mí. Acuérdense de Javier Aguirre, el martillo, un fantasma hablando desde una celda a miles de kilómetros de su tierra. En este juego no hay escape, no hay jubilación, no hay un final feliz, solo esta caja de concreto al final del camino. No lo olviden, nunca.